las sesiones de hoy. En este momento vamos a comenzar con la mesa de discusión vacíos normativos y fallas en políticas públicas en materia de calidad del aire. La doctora Marisol Ángeles Hernández, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, va a ser quien va a moderar la sesión. Tenemos la participación de la doctora Jimena Insunza Corbalán, de Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, el ingeniero Sergio Cirat Hernández Villaseñor, del INEC, y el ingeniero Nicolás Rodríguez, consultor. Entonces, cedo la palabra a la doctora Marisol, y en este momento nos pregunto la presentación. Muy buenas tardes a todas y todos, bienvenidos, gracias por seguir en este esfuerzo de esta primera reunión de red temática de contaminación atmosférica y mitigación al cambio climático. Me toca lidiar con el tiempo, entonces yo voy a estar ahí chicoteando para dar un espacio luego al debate. Y entonces es un honor tener este panel. Tenemos a dos ingenieros muy destacados que han trabajado temas en materia de calidad del aire, y también la doctora Insunza, que nos viene a platicar la experiencia en este tema desde su país, Chile. Adelante, doctor. Bueno, soy ingeniero. Ingeniero. A mí me pidieron que hablara acerca de la insuficiencia de la regulación de los compuestos orgánicos volátiles. En realidad es un tema muy complejo porque pues, no tenemos norma prácticamente de nada en temas de compuestos orgánicos volátiles. Entonces, hablar y hacer un listado de todas las normas que tendríamos que hacer comparativamente con lo que existe en otros países va a ser un tanto cuanto tedioso. Entonces, estoy enfocándome a 3 o 4 temas que me parecen fundamentales y sobre eso voy a versar la plática. ¿Qué tiempo tengo? Disculpe, doctora. Doctora, ¿20 minutos? Sí, 20 minutos. Ok, bueno, en la introducción, entiendo que esta presentación se les va a quedar, entonces me voy a saltar un poquito el tema de qué son los COPs. Veo pura gente conocida, gente que conoce el tema, y entonces hablar de qué es un COP, yo creo que ya no vale la pena. Entonces, las cosas que podrían ser de alguna manera novedosas es lo siguiente. Aquí tenemos una evaluación de lo que son ciudades con incumplimiento de la norma vigente de ozono. Es decir, como ustedes saben, en el 2014 cambió la norma de calidad del aire en materia de ozono. Hay varios documentos que hablan acerca de los incumplimientos que han existido en diversas partes de la República, pero lo que hicimos fue recalcular con la nueva norma, de tal forma que tenemos datos desde el 2000 hasta el 2016, y con rojo tienen ustedes todas las ciudades donde ha habido incumplimiento. Algo que me parece terrible es que prácticamente donde hay medición de calidad del aire hay incumplimiento, ¿no? Acá con blanco tenemos el porcentaje de días en que se incumplió la norma. A diferencia de lo que presenta, por ejemplo, la Ciudad de México en sus indicadores, aquí lo que nosotros estamos presentando es el número de días que se incumple la norma, pero calculado sobre el número de días donde hay mediciones, que es distinto a lo que se presentan en algunas entidades. ¿Por qué? Porque desafortunadamente en nuestro país, salvo algunos pocos sistemas de monitoreo de calidad del aire muy consolidados, en la gran mayoría de ellos hay mucha escasez de información. Incluso muchos de estos datos, o de estos rojos, están calculados sobre ciudades donde no se cumplió con el número mínimo de datos que establece la norma. Pero finalmente quisimos presentarlos, o nos interesa mostrarlo, porque independientemente que no se haya llegado al 75% de datos válidos, sí encontramos días en que no se cumple la norma. Entonces sí es posible, bajo un esquema de precautoriedad, establecer que se está incumpliendo la norma. Entonces, esta información la trabajamos con base o para demostrar una falla en una política pública, que va a ser el último tema que les voy a presentar. Bueno, para el 2015 estas son las ciudades donde se tiene cumplimiento de ozono. Olvidemos de las que no incumplen, básicamente son todas, donde se mide, ¿no? Y donde se está cumpliendo. Pero, Sí. Chihuahua, Santiago de Querétaro
y Mérida. Son datos para el 2015. La tabla anterior creo que es mucho más completa porque traen año con año, entonces el que haya cumplido en el 2015 no quiere decir que se haya cumplido en el 2014 o en el 2013. Entonces, creo que la tabla anterior es más, tiene más carnita, más sustento. Quiero comentarles que esta información la pueden ustedes obtener en la página del INEC. Ahí tenemos los últimos 3 informes de la situación de la calidad del aire a nivel nacional. Tenemos 2015, 2014, 2013 y estamos trabajando en lo que va a ser el 2016. Desafortunadamente, a veces por los tiempos y por el esquema en el cual trabajamos este tipo de documentos, no nos ha dado tiempo de meter todos los contaminantes. Y es que mucho del trabajo es, pedimos la información a los sistemas de monitoreo de calidad del aire, la pedimos validada, pero nos encontramos que salvo algunas ciudades, casi todo el mundo nos manda sus bases de datos sin validar, y todo el trabajo de verificación y validación de datos nos lleva, créanmelo, bastantes meses. Veo por ahí a la doctora que nos hizo hace poquito un trabajo para el INEC, y ella sabe de lo que estoy hablando porque justo tuvo que trabajar también con verificación y validación de datos. Bueno. Efectos en la salud y ambientales de los compuestos orgánicos volátiles. En efectos ambientales, bueno, pues tenemos el agotamiento del ozono troposférico, también tenemos la formación fotoquímica de ozono troposférico, la potenciación del efecto invernadero global y la acumulación y persistencia en el ambiente de algunos COPs que superan los procesos de oxidación y se vuelven persistentes, son absorbidos por las partículas y entonces ahí los tenemos generando unos problemas en la salud. Entonces aquí tenemos, creo que ya tuve una sesión de salud, ¿verdad? Creo que no vale la pena platicarlo, pero aquí están los distintos problemas en salud que nos genera tanto el ozono como las partículas PM2.5. Bueno, ahora sí, el inventario de emisiones. Aquí traigo una mezcla de lo que es el inventario de emisiones nacional del 2008 con un trabajo que nos están haciendo actualmente, que estamos por concluir, donde estamos trabajando con mucho énfasis en recalcular o calcular con mucho mayor detenimiento y precisión lo que son los compuestos orgánicos volátiles y lo estamos desagregando en tóxicos y analizando su reactividad. Entonces estamos con un trabajo, en algunos casos les voy a presentar datos que es del 2008, porque todavía no hemos concluido con el inventario de puros COPs a nivel nacional. Entonces, bueno, en México se generan alrededor de 12 millones de toneladas anuales de compuestos orgánicos volátiles. El 64% son emisiones provenientes de la vegetación y el 36% son de origen antropogénico. Aquí tenemos una distribución: naturales, móviles, en gris están fijas y área. Aquí podemos ver un mapa donde tenemos las emisiones, cómo se están generando los COPs, con emisiones naturales más antropogénicas, donde podemos ver, con morado son donde más está generando, todo el sureste de la República es donde tenemos una amplia generación de COPs, pues sobre todo por la parte de su vegetación. Pero cuando quitamos las fuentes naturales, nos queda esto. Y entonces aquí empezamos a tener las ciudades donde tenemos mayor problema de ozono y donde tenemos mayor generación de compuestos orgánicos volátiles. Actualmente estamos ya por concluir, les digo, el inventario de emisiones. Calculo que en un par de meses lo van a poder ustedes descargar de la página del INEC, donde estamos haciendo el análisis de COPs, estamos desagregando los COPs de acuerdo a su MIR y de acuerdo a su toxicidad, y lo estamos haciendo a nivel municipio y a nivel entidad, por supuesto. Las entidades donde mayores emisiones antropogénicas de COPs tenemos: Estado de México, seguido por Ciudad de México, Jalisco y Veracruz. Y por municipio, tenemos que 80 municipios generan el 80% de los COPs. Solamente estoy hablando de antropogénicos. Sobresalen Tijuana, Aguascalientes, Iztapalapa, Guadalajara y Mexicali. Toda esta información con todo el desglose de todos los municipios la van a tener en su momento disponible. Las principales categorías de emisiones antropogénicas. Tenemos la combustión doméstica, donde de acuerdo al inventario de emisiones del 2008 está sobresaliendo lo que es la combustión de leña. Tenemos autos particulares, en realidad hablemos de automotores, tenemos automotores, por todos lados los vemos. Todavía hay cosas normativas que hacer para abatir los COPs. Por ejemplo, motocicletas no tenemos norma, ni para motos nuevas, ni para motos en circulación.
Somos uno de los pocos países en América Latina que no tienen normas para este tipo de vehículos. Voy a pasar a algunas de las legislaciones que me parecen que son importantes. En el caso de vehículos nuevos, tenemos normas para vehículos ligeros y medianos, pero actualmente estamos en un nivel Tier 2, si nos comparamos con Estados Unidos. Pero es un Tier 2 que le pusimos híbrido. ¿Por qué? En Estados Unidos, como ustedes saben, tienen una serie de bines o de estratos, de tal forma que al final el promedio de las emisiones de los vehículos que se venden por marca en Estados Unidos tienen que ser equivalentes al BIN 5. En México se decidió poner un solo BIN, que es el BIN 7 de Tier 2. Entonces, no tenemos Tier 2 en México, por más que muchos de los vehículos que nos venden, pues sí pueden estar cumpliendo con un BIN mucho menor de los que hay en Estados Unidos. ¿Qué requerimos en la actualización de la norma 042, que es la de vehículos ligeros? ¿Cómo me regreso? Ahí está. Pues tendremos que pasar a un Tier 3, esa es una de las propuestas que traemos ante la Semarnat. Pertenezco al INEX, soy parte de la Semarnat, pero bueno, finalmente estamos pidiendo que se retome la 042 y que partamos hacia Tier 3. Y también algo muy importante, no es posible que seamos un país donde se permiten las normas Euro y las normas EPA, ¿no? Eso nos genera una gran complejidad en temas de control de las emisiones, por ejemplo, en la verificación vehicular. Uno de los problemas es que está evaluando el OBD, pero el OBD es americano, y cuando nos enfrentamos a los vehículos Euro, muchos de estos vehículos están siendo rechazados porque no están en las bases de datos de la verificación vehicular. Entonces, sí es importante homologarnos a una sola norma, particularmente creo que Tier es lo mejor, más que irnos a Euro para vehículos ligeros y medianos. Para vehículos pesados, actualmente en México tenemos EPA 04 y Euro 4. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que ir a una normatividad más estricta que es EPA 2010 y Euro 6, aunque honestamente ahí el tema son NOxes y partículas, aunque también se tocan los orgánicos volátiles. Y en el caso de motocicletas, no tenemos norma. De acuerdo a pláticas que he tenido con gente de la industria de motocicletas, la que más vende es una marca que se llama Itálica, vende cerca del 70% de sus motos. Curiosamente, las motos que ellos construyen para Brasil cumplen con Euro 3, y lo que construyen para México, si bien nos va, son Euro 2. Entonces, Euro 3 ya implica traer convertidor catalítico. Euro 2, pues implica contaminar como uno quiera. Una moto en México contamina muchísimo más que un vehículo de uso particular, en contaminantes, NOxes, hidrocarburos y CO. En temas de CO2, por supuesto que no, por el tamaño del motor. Aquí lo que estamos pidiendo a la Semarnat es tener Euro 3. Ya en México se venden, sobre todo las marcas caras como BMW, ya venden motos Euro 4, que son motos muy limpias, pero también son motos que cuestan más que un coche, ¿no? Entonces estamos pretendiendo o recomendando que vayamos hacia Euro 3, y para todos estos vehículos también hay normas de verificación que lo que nos aseguran es que el vehículo que nace siendo limpio o con una cierta limpieza, un cierto desempeño ambiental, se ha llevado a un esquema de verificación vehicular donde se detecte cuando el vehículo ha perdido desempeño ambiental y pueda ser motivado para que reciba alguna revisión, algún mantenimiento. Déjenme comentarles que hay evidencia que en muchas entidades del norte del país, a los vehículos nuevos, bueno, hay una industria dedicada a comprar convertidores catalíticos a los vehículos nuevos, porque estos convertidores catalíticos van y los venden a la industria de la recuperación del platino y del paladio del rodio. Entonces podemos tener vehículos 2016 maravillosamente limpios, pero que al quitarle el convertidor catalítico, ese vehículo en NOxes va a ser mucho más contaminante que el bocho que tenía mi papá cuando era joven, ¿no? Entonces sí se tiene que tener normas, pero también vigilancia. En fuentes fijas, estas son las dos normas que tenemos. Una tiene que ver con emisiones a la atmósfera provenientes de las operaciones de recubrimiento de carrocerías, es industria automotriz, pintado de los vehículos en industria automotriz, y la otra el contenido máximo de compuestos orgánicos volátiles de fabricación de pinturas recicladas de aire base insolvente. Pero veamos, son del 97 y 98. Evidentemente, en su momento fueron normas adecuadas, que es importante tomarlas, ver lo que está aplicando en el mundo y
actualizarlas. Para fuentes de área no tenemos norma y se requiere regular el contenido y tipo de coxes, pinturas, adhesivos, selladores, solventes, entre otros. Dentro del programa del PROAIRE de la Ciudad de México, aquí hay compañeras del Estado de la Ciudad de México y no me dejarán mentir, dentro de una de sus medidas más importantes es precisamente sacar una norma local que pueda incidir en tener una norma de esta naturaleza para abatir los orgánicos volátiles y poder prevenir en la medida de lo posible ya no tener tantas contingencias ambientales por ozono. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de lo que pasa en Europa y en Asia. Me voy a quedar ahorita en este caso con Asia. En Asia tiene normas donde se está regulando pinturas y recubrimientos. Para uso arquitectónico tienen 51 compuestos orgánicos volátiles normados. Para el taller automotriz tienen 14 y para embarcaciones 36. Para tintas para imprimir tienen 7 compuestos orgánicos volátiles que están regulados, tanto el tipo como la cantidad que puede haber en estos elementos. Para adhesivos y selladores son 47 y para productos de consumo amplio son 6. Entonces, no tenemos que inventar el hilo negro, tenemos que ver la normatividad internacional y poder aplicar en México la que sea mejor para nuestros intereses. Bueno, esto es California. Tenemos una norma que ahorita está en discusión, es la norma que tiene que ver con las emisiones evaporativas en estaciones de servicio. Como ustedes saben, ya desde hace varios años, tanto el Estado de México en su zona conurbada como la Ciudad de México, tienen estaciones de servicio donde recuperan los vapores. Se calcula que por cada metro cúbico de gasolina que se distribuye, se evapora 1 litro. Y en el país se venden cerca de 45 millones de metros cúbicos, 45.000 millones de metros cúbicos anuales de gasolina. Entonces, esto nos habla de la necesidad de tener una norma. Actualmente hay una norma que está en revisión. El único detalle es que por el costo que implica la norma no se quiere llevar a todo el país. Creo que es importante hacerle saber a la, ¿qué es la CEA, verdad, Luis Pedro? A la CEA, que es el que requerimos no solamente en las zonas metropolitanas este tipo de normas, sino requerimos que esta norma aplique en todas las ciudades donde tenemos problemas de ozono, que como ya ustedes vieron no son pocas las que tienen problemas de ozono. Y un tema fallido de política ambiental fallida es la norma 016 de la Comisión Reguladora de Energía, donde ya se ha autorizado oxigenar las gasolinas con etanol al 10%. El tema no es oxigenar con etanol o con MTB, desde mi punto de vista. El tema es en Estados Unidos se permite la oxigenación con etanol, pero en Estados Unidos se aplican para las ciudades con problemas de ozono algo que le llaman gasolinas reformuladas, que son gasolinas que deben de cumplir con un porcentaje de reducción de emisiones de las gasolinas que se venden, que para el caso de las ciudades con problemas de ozono es del orden del 27%, comparado con una gasolina que ellos tienen base. Todo esto se calcula a través de un sistema que se llama Complex. En México se quiso igualar las condiciones de Estados Unidos, se permite la importación de esas gasolinas, pero no se previó igualar la normatividad, de tal forma que este tipo de gráficas nos muestra el efecto que pueden tener. Si comparamos la gasolina que nos podrían vender a México, en el mejor de los casos, vamos a tener, aquí como se debe de leer es, el 0 es la base de emisión de la gasolina americana de referencia y está comparado contra Magna, clase A, y Premium, clase A. La clase A es la que se vende en la época más caliente de México, que son 3 meses. Entonces, aquí pueden ustedes ver cómo con esa gasolina tendríamos mayores compuestos orgánicos volátiles generándose en todo el país. Esta norma excluye a las 3 zonas metropolitanas importantes, las 3 zonas metropolitanas grandes. Lo curioso, y lo comentaba con nuestros compañeros de Guanajuato, es que Guadalajara tiene menos problemas por ozono que Irapuato y que León, por ejemplo. Y en Irapuato y León se está permitiendo esta gasolina, donde van a tener más compuestos orgánicos volátiles. En tóxicos sí mejoraríamos si nos traen la gasolina americana, por una simple y sencilla razón. Nuestra norma permite 2% de benceno, la norma americana permite 1%. Si cambiamos esa norma, lo reducimos.
Ahora, ¿qué pasa cuando lo comparamos contra la gasolina B? La gasolina B aplica para, en México la gasolina B puede tener una presión de vapor rate de 10 libras. Entonces, cuando comparamos nuestra gasolina de 10 libras de presión de vapor rate contra la gasolina de verano de los Estados Unidos convencional, es mejor que nos trajeran su gasolina. Pero para ciertos meses donde en Estados Unidos ya tienen muchísimo frío y entonces tienen una presión de vapor rate muchísimo más alta, que coincidirá con algunos meses donde en México, créanme que no hace nada de frío, tendríamos una mayor generación de orgánicos volátiles, de cerca del 25% más generación de orgánicos volátiles, por esta decisión que se acaba de tomar. Les hago un comercial. La próxima semana el INEC va a presentar estos resultados más otros, una explicación mucho más completa de la CRE, porque queremos que se revierta la decisión. Muchísimas gracias. Agradecemos mucho la participación del ingeniero Sergio Sirá y ahora le damos la voz al ingeniero Nicolás Rodríguez, igualmente por 20 minutos. Bueno, muchas gracias Luis por la invitación. Yo voy a hablar de algo. Yo no soy abogado, soy ingeniero químico de profesión y he estado involucrado hace unos años en trabajo con cosas de participar en la revisión de normas. Bueno, yo hice este contenido, un poquito voy a irme rápido. Nosotros en tema de las cuestiones ambientales partimos del 40 con la ley de conservación y de ahí para adelante. La primera ley ambiental en términos de contaminación en México data del 71 y la primera ente encargado de regular las cuestiones ambientales se crea en el 72 en el sector salud. O sea, la óptica era más de cuidado de la salud que de todo el contexto de la cuestión ambiental, ¿no? Y luego, en el 82, se promulga la primera ley, y de ahí para adelante viene todo el proceso, lo que hoy nos rige, que es la Ley General del Equilibrio Ecológico, y los cambios que han sucedido, que desaparece CEDU y aparece CEDESOL, y después aparece el INE, y luego la PROFEPA, y luego la Semarnat, y luego la Semarnat, y etcétera, etcétera. O sea, hemos corrido en los últimos 30 años con una serie de cambios en la vista de la contaminación ambiental hasta lo que tenemos hoy, que se ve como una cuestión más integral de la problemática ambiental. Hasta antes del 2012 las normas oficiales eran emitidas por la Semarnat y el garante o el vigilante del cumplimiento de la PROFEPA. Y como entes regulados, pues realmente era nada más Pemex, que era la única entidad productora de combustibles en el país, los fabricantes de vehículos por el contexto de la relación del combustible y las emisiones, y los que tenemos vehículos y circulamos en la Ciudad de México en el programa de verificación que ahora está sujeto cada 6 meses, ¿no? A partir de la reforma energética, ahora tenemos una pulverización de responsabilidades en el control del asunto de la industria petrolera. En el caso de Pemex, se forma con un corporativo y una empresa dedicada a las aguas arriba o a la búsqueda y la extracción del petróleo, y otra dedicada a la transformación del gas y el petróleo crudo. Y luego unas empresas dedicadas a proporcionar servicios. Dentro del marco de la reforma, Pemex es una empresa operadora. Desde el otro punto de vista de empresas operadoras está la Comisión Federal de Electricidad, pero además se crearon estas entidades que ahí les muestro. La Comisión Nacional de Hidrocarburos, que regula todo el tema de la búsqueda, localización y extracción del petróleo, la CRE, que es el órgano regulador de todas las normas para la comercialización e importación de los hidrocarburos en el país, la CEA, que ve los temas de seguridad y protección ambiental, la Comisión de Control de Energía, que ve todas las operaciones de entrega y transferencia de la energía eléctrica en el país, y la Comisión Nacional del Gas o el Control del Gas, que tiene toda la operación de los ductos que transportan el gas natural en todo el país y las interconexiones que hay. Entonces,
La Comisión Nacional de Hidrocarburos, la CRE y la CEA son reguladores del sector y el SENACE y el CENEGAS son operadores, es decir, operan sistemas como las redes de transmisión o los ductos, y estos, los de arriba, son los que regulan todas estas operaciones. Entonces, a la CRE la facultan como la responsable de emitir normas de calidad para los petrolíferos y petroquímicos que se importen y se comercialicen en México. Antes en el pasado, las primeras normas ambientales en México tenían el nombre de normas técnicas ecológicas y fueron una copia de las normas de la EPA, que usaban los factores de emisión sin distinguir el tema del tipo de tamaño de la fuente, el tipo de combustible, sino aplicaba el famoso manual AP42 de la EPA. A partir de la ley general se emitieron las normas para garantizar la sustentabilidad de las actividades económicas y las emitía la Semarnat, y el garante de ellas es Profeco. Y esto es el artículo que faculta en la ley federal el tema de las normas. En México tenemos normas mexicanas que son de observancia voluntaria, y las NOM, que son las aplicables al tema ambiental, son de obligación de cumplimiento. Antes de la reforma había varias normas, pero las dos más importantes en tema ambiental eran la NOM 85 y la NOM 86, que estaban vinculadas directamente. La 85 era todas las especificaciones de límites permisibles de emisiones en equipos de combustión en función de su tamaño en términos energéticos, hablando de la cantidad de energía que usan, y la 86 que vinculaba la calidad de los combustibles para las fuentes fijas y las fuentes móviles. Las otras normas son las correspondientes de los vehículos nuevos a gasolina, las de los vehículos mayores o los de diésel, las que se establecen para los vehículos en la circulación en la Ciudad de México, y la norma 016. En realidad aquí el tema de la normatividad que hoy estamos viendo la norma 016. En la norma 016 se crean muchos actores responsables de la verificación, pero también la norma desde su, al menos personalmente revisada y vista, tiene muchos vacíos para definir reglas de trabajo, ¿no? O reglas del juego. Por ejemplo, lo que decía Sergio, se permite agregar alcohol para formular las gasolinas. Se define la base como parte de la norma, lo que llaman en Estados Unidos los RBOB, o sea, las bases para mezclar compuestos oxigenados, pero no se dice cuál es el tipo de base que está permitido usar. Entonces, si queremos ver que la norma aplique para una regulación que sea efectiva a lo largo de la cadena de comercialización de los hidrocarburos, necesitaríamos tener primero definidos el tipo de base que vamos a usar para formular una premium con etanol o una magna con etanol. Por el otro lado, en ciertas partes de la norma hay vacíos de conceptos básicos desde el punto de vista de un petrolero, perdón que lo diga así. Se confunde mucho lo que es un colorante para identificar un producto del petróleo, como cuando uno a la estación dice quiero verde o azul, con el que es un marcador, que es un trazador para combatir ilícitos. La norma tiene esa confusión total y entonces ahí cabe todo lo que se quiera, ¿no? O sea, voy a marcar y cómo legalmente yo digo que me está robando combustibles y dentro del código penal no se tipifica que es una prueba válida, ¿no? Por ejemplo, yo voy a una autoridad y la presento y me van a decir, no, eso no vale, ¿no? Como los videos, etcétera, ¿no? Otro gran tema que ha sido muy discutido es el tema de la adición de los aditivos y la acreditación del pase de los aditivos. Se copió la norma norteamericana, pero se puso de base la gasolina de Estados Unidos y se le da a la gasolina para que apruebe 3 veces el nivel que lo que pide la EPA en Estados Unidos. Entonces, realmente la norma está creando, y he platicado mucho esto con Sergio y otros compañeros, muchos problemas de comportamiento de los combustibles, que a la hora que se pulvericen todos los actores, el dueño de un vehículo, cuando tenga un problema,
no vas a ver a quién voltear a ver, porque no hay a quién, ¿no? O sea, bueno, ¿quién va a garantizar la norma? Van a haber entidades externas y entonces eso se vuelve un conflicto hoy en el tema de lo que va a empezar el país a vivir, ¿no? O sea, ahorita han aparecido 2 o 3 marcas, dicho sea de paso, el único proveedor es Pemex y la gasolina es la misma que se está consumiendo, solo con otra marca, pero al final está creándose esta parte que todavía no empezamos a visualizar. En tema de los vacíos normativos, yo solo quiero terminar ahí y concluir esto. Desde mi punto de vista, una política pública en la parte ambiental tiene que ser transversal a lo largo de todo el impacto que tiene en la salud, en el cuidado del ambiente y en la preservación de flora y fauna, como decía Kiki, ¿no? Es un instrumento que emite un área que es la responsable o que tiene la facultad de hacerlo, pero debe de tomar en cuenta todos y cada uno de los actores que están involucrados en la aplicación de la norma. Y eso dificulta cuando el ente regulador no tiene el conocimiento de lo que está regulando. Perdón. Entonces, pues yo puedo emitir todas las normas que quiera, pero si yo no voy a vigilarlas, entonces es una letra muerta que tiré en el papel y publiqué en el Diario Oficial de la Federación, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos una norma que no está viva, que no la estamos haciendo valer? Pues, primero, algunas de las cosas que suceden es que hay incapacidad para vigilar el cumplimiento. En el pasado Profepa no tenía la capacidad tampoco de vigilar el cumplimiento a lo largo del país, del cumplimiento de las normas, ¿no? Si existen indefiniciones en los criterios de cumplimiento en términos de qué tipo de procedimiento analítico voy a usar o qué tipo de forma acredito el cumplimiento, entonces, sin ofender a los abogados, se va a volver cargo de abogados, porque es cómo interpreto y cómo interpreta quién la ley, y es un problema. A mí como ingeniero me cuesta trabajo interpretar, entonces solo sé leer y aplicar. También estamos haciendo una atomización del mercado y no hay suficiente personal capacitado y suficientes empresas dedicadas a que lleven a cabo la verificación. Porque ahora en la norma 16 hay una unidad verificadora y hay un testigo verificador, el que se para atrás del que hace el análisis y firma el documento. ¿Cuánta gente tiene la capacidad técnica para primero vigilar que se cumplió con todo el protocolo de muestreo para luego llegar al protocolo de análisis? Y se está transfiriendo responsabilidades a otros actores, pero en realidad no estamos determinando si esos actores a los que les estamos transfiriendo esa responsabilidad tienen las calificaciones que se requieren para dar cumplimiento a la norma. En realidad las normas, como yo decía, son entes vivos, ¿no? O sea, es una dinámica continua entre los usuarios, el organismo regulador, los cambios del entorno, porque al final una norma no puede permanecer estática a lo largo del tiempo. Las cosas cambian, las condiciones del entorno cambian, entonces las normas tienen que ir respondiendo a esas situaciones de cambio, ¿no? Y eso es todo lo que traigo. Muchas gracias. Agradecemos al ingeniero que no tuvimos que sacar la tarjeta roja. Le damos ahora la voz a la doctora Insulza. Ella, como ya habíamos comentado al inicio, nos hace el favor de visitar desde Chile y nos viene a mostrar la experiencia que han desarrollado en su país en esta materia. Muy buenas tardes, voy a esperar que poner la presentación. Mi mirada claramente es un poquito más institucional, regulatoria, pero me vienen muy bien las dos presentaciones de los ponentes que me precedieron, porque nos vamos a dar cuenta de que básicamente los problemas de alguna u otra forma que están viviendo ustedes son muy parecidos a los que vive la realidad chilena,
que en un principio la concentración de la contaminación atmosférica estaba en la ciudad de Santiago, pero tal como vamos a ver en la presentación, esta se ha extendido a lo largo de todo el país. La estructura de presentación, básicamente voy a dar un poco de contexto, les voy a contar muy brevemente sobre los instrumentos de gestión ambiental que tenemos en nuestro país para la contaminación atmosférica, y luego me voy a centrar en el tópico de esta exposición que tiene que ver con las deficiencias, es decir, con las fallas regulatorias, que yo he agrupado en 4 dimensiones. Una que tiene que ver con la eficacia y la coordinación institucional, otra que tiene que ver con la participación ciudadana, que no fue mencionada en las exposiciones anteriores, pero que básicamente yo creo que es el pilar fundamental. El rol de la ciencia, que ya un poco en la mañana hablaba en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que creo que tiene mucho que decir, y les voy a mostrar un ejemplo de un proyecto de investigación que estamos llevando a cabo en la universidad, y voy a repetir quizás un poco el plato con respecto a lo que es la fiscalización. Y por último concluir con los retos y las perspectivas. Claramente, y no es algo novedoso para ustedes, pero la contaminación atmosférica es el problema más importante que tiene Chile, así lo han declarado diversos organismos internacionales, pero básicamente el más actualizado es la OCDE. En el caso de la Organización Mundial de la Salud, ya en el año 2004 nos decía que la contaminación atmosférica es responsable de 4.000 muertes prematuras a nivel nacional. En promedio, cada año el 15% de la población chilena se ve expuesta a graves niveles de concentración que superan con creces la media del límite de la OCDE, que es, como ustedes también que forman parte, es el organismo con el que normalmente nosotros estamos midiendo nuestro desempeño ambiental. Y lo que es más triste es que, y tiene que ver con la generación o la no generación de conciencia, y no sé si os ha ocurrido en Ciudad de México, pero el parque automotor se ha duplicado a partir del año 2000. Es decir, no hay de alguna otra forma una conciencia por parte de los ciudadanos de mi país respecto del impacto que tiene el parque automotor en la contaminación atmosférica, y no hay una modificación de la conducta. Y por eso que creo que la participación ciudadana es el pilar fundamental de lo que viene a futuro. Bueno, los instrumentos de gestión ambiental, y aquí en el fondo como voy a dejar la presentación, lo que quiero decir es que básicamente nosotros nos estructuramos en base a normas de calidad. Estas normas de calidad son primarias y secundarias y tienen que ver con el bien jurídico protegido. Luego tenemos normas de emisión que tienen que ver con el efluente directo, y tenemos declaraciones de zonas latentes y de zonas saturadas, que una vez que se produce en el fondo esa situación, entonces da pie a que se puedan en el fondo elaborar los planes de prevención y los planes de descontaminación. Obviamente la zona latente da lugar a los planes de prevención y la zona saturada al plan de descontaminación. Hoy día tenemos una de las críticas que siempre se le ha hecho a Chile, pero que veo que es compartida con ustedes, es que tenemos poca densidad regulatoria, ¿no? Que tenemos pocas normas de calidad, y eso puede tener una respuesta que no sería extraño que tuviera que ver en el fondo también con las políticas públicas ambientales, ¿no? Es decir, cuánto se quiere regular y cómo se quiere regular. Hoy día nosotros tenemos, para efectos de la contaminación atmosférica, estas normas que ustedes ven desplegadas en la lámina, vigentes. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, no necesariamente han estado expuestas a procesos de revisión, y por lo tanto todos estos avances de los que usted hablaba en la primera presentación no necesariamente se ven de alguna otra forma recogidos o consagrados en esta normativa. Los planes de prevención están regulados en la ley y luego están de alguna forma detallados en los reglamentos. Básicamente este es el contenido mínimo, pero para los efectos de esta ponencia, lo que a mí más me interesa es que ustedes tengan claro es que tienen plazo, tiene indicadores de los responsables de cumplimiento, tienen identificación de las autoridades que están a cargo y tienen instrumentos de gestión ambiental. Es decir, de alguna u otra forma el contenido de los planes de contaminación y de prevención, uno podría decir
que cumple con ciertos estándares, con ciertos altos estándares. El punto es cuando llega el momento, ¿no?, ya de la implementación de los mismos y de las medidas que finalmente se consagran, porque esto es en el fondo una referencia genérica sobre su contenido, pero no necesariamente estamos estableciendo que es la mejor medida la que tiene que estar plasmada en el instrumento de gestión ambiental. Luego, y también es algo importante, tiene que haber una estimación de sus costos económicos y sociales. Lo que se lleva adelante en Chile es algo que nosotros llamamos bajo una sigla, que son los GIES, pero que básicamente es una evaluación costo y beneficio, y eso desde la perspectiva de la técnica ha sido bastante criticada, cómo se contemplan los costos y cómo se contemplan los beneficios, y ahí hay metodología y hay críticas a esas metodologías, porque muchas veces lo que va a ocurrir es que puede ser que sea mejor no regular que regular, y eso va a depender de cuáles son los indicadores de y en el fondo qué es lo que tú estás midiendo en esos análisis económicos. Como les comentaba, los planes de prevención además hacen reenvío a otros instrumentos de gestión ambiental, básicamente las normas de emisión que ya les mencionaba en un inicio, a los permisos de emisión transable y a los impuestos. En el caso de los permisos de emisión transables, ha existido en Chile una resistencia de la ciudadanía y yo diría de las ONG a hacerlos efectivos. Y por lo tanto, desde la dictación en 1994 de la Ley General de Gases del Medio Ambiente, no ha habido ninguna posibilidad de que estos instrumentos sean... se supone que se tenía que enviar una ley al Congreso, esa ley nunca se ha enviado, pero tampoco se ha establecido dentro de los planes como alguna medida sui generis que pudiera de alguna otra forma cumplir con ese objetivo. Es decir, este no ha sido utilizado. Y en el caso de los impuestos, tal como decía la doctora Gallardo ayer, en el contexto de una reforma tributaria se logró imponer un impuesto verde que de alguna u otra forma ha tenido un impacto, no diríamos que es significativo, pero ha sido en el fondo un hito inicial para lo que puede hacer más adelante el impuesto verde. Nosotros tenemos claramente, y algo sumamente criticado, tenemos una diferencia entre el impuesto del combustible y del diésel, que lo que hace es promover el uso del diésel. O sea, algo que claramente hoy día, claro, que es un incentivo a la utilización del diésel, algo que desde el punto de vista de la perspectiva ambiental hoy día es absolutamente poco justificable, pero eso existe en nuestro país, y también ahí tenemos nuevamente los grupos y los actores de poder, que probablemente son los camioneros. Imagínense, nosotros somos un país que básicamente somos muy largos, y esa resistencia también hace que probablemente no sea fácil la tramitación de una modificación a esa diferencia, o una modificación tributaria que haga que se elimine esa diferencia. Básicamente, este instrumento de gestión ambiental, del cual yo me estoy refiriendo, que son los planes de prevención y descontaminación, tienen un procedimiento administrativo regulado, que en el fondo, para hacerlo muy resumido, porque me quiero detener más bien en las deficiencias, hay un anteproyecto que cuenta con respaldo técnico-científico, con la elaboración de este análisis de costo y beneficio, que es un anteproyecto que se publica y es sometido a consulta pública. Luego de esa consulta pública, que es tanto a la ciudadanía como a los consejos consultivos del Ministerio del Medio Ambiente, se elabora el proyecto definitivo y luego se presenta al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, que es un consejo en el que participan distintos ministros de distintas áreas en el fondo del gobierno, donde está representado Hacienda, Economía, Salud, Medio Ambiente, obviamente, y otros sectores productivos, que de alguna u otra forma tratan de coordinar el accionar ambiental de nuestra autoridad. Quiero decir que esto es algo singular desde el punto de vista de que las políticas de uso y aprovechamiento de pesca, de recursos hidrobiológicos, no pasan por un Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, es decir, las políticas ambientales pasan por un órgano de deliberación coordinado, mientras que las políticas productivas son dictadas sin ese control de otro. Eso también dice algo de cómo es la estructura medioambiental de los países. Pero lo importante, y lo que yo creo que es algo que es interesante de contar, es que hay una estrategia del año 2014 al 2018 que se hace cargo en el fondo del retraso que había en la dictación de este instrumento de gestión ambiental. Y como ustedes ven en el cuadro de ahí,
Los planes vigentes eran esos 10, los que estaban con anteproyecto eran estos 8, y lo que se promete es hacer 14 planes en este periodo entre 2014 y 2018. Meta que es muy posible que se cumpla. Luego esperemos nosotros que en 5 o en 4 años más podamos medir el impacto de la calidad regulatoria de esos planes, pero al menos el instrumento que había tenido un retraso en su elaboración y en su dictación va a estar vigente. Ahora, ¿y por qué les traigo esto? Porque a pesar de todo lo que yo les cuento, es decir, de tener un instrumento de gestión ambiental, de tener de alguna otra forma los contenidos mínimos que uno podría pensar que es razonable, de tener una política pública que lo que está haciendo es hacerse cargo del retraso de los últimos 10 años, tenemos una crítica constante en la prensa sobre el instrumento de gestión ambiental. Y tenemos críticas que aquí yo les pongo esta la primera, es que baja la polución, pero igual hay críticas al instrumento. Tenemos un Contralor de la República, que es en el fondo hay un trámite que no sé si existe lo mismo, ¿no? Porque es un Estado federado, pero acá hay el Contralor General de la República toma razón de los decretos supremos por los cuales se elaboran los planes de descontaminación y por lo tanto vela por la legalidad de ese instrumento de gestión ambiental, y el Contralor entonces está en pugna con el Ministerio de Medio Ambiente por el retraso. Y así sucesivamente. Si ustedes ven, tenemos diputados criticando los planes. O sea, si uno ve, más bien hay una actitud de resistencia al instrumento más que de colaboración. Y yo creo que eso es algo que es necesario revertir para efecto de la eficacia de instrumentos de gestión ambiental como estos. Y entonces vamos a las deficiencias, tal como yo les comentaba. La primera deficiencia que yo veo sobre los planes de prevención y descontaminación tiene que ver con la eficacia y la coordinación institucional. Que lo importante de señalar acá es que desde el 2010 la reforma institucional, la cantidad de zonas latentes y saturadas se aumentó exponencialmente. Si ustedes ven ahí, había 19 declaraciones de zonas saturadas latentes y 11 fueron posteriores al 2010, mientras que las 12 restantes fueron dictadas. O sea, entre el periodo que media entre 1993 y 2009 hay menos declaraciones de zonas latentes y saturadas que post-2010. Eso tiene que ver con, obviamente, el aumento de la población, tiene que ver con que la gente que habita en los campos se va a la ciudad. O sea, lo que decía ayer la doctora Gallardo, el 50%, casi 60% de la población chilena está en Santiago, está en la capital, y el fenómeno de urbanización ha sido claramente significativo en los últimos 10 años. Y los planes vigentes que se someten a la revisión cada 5 años, pero muchos de ellos, como yo les he comentado, no cumplen con ese requisito y por lo tanto quedan esas medidas atrás. ¿Qué es lo que ha pasado? Es que finalmente ciudades como Valdivia, donde efectivamente por la red de monitoreo se dan cuenta que hay que estar en ciertos episodios críticos, lo que se ha utilizado es, tal como usted señalaba, el volver a la secretaria. O sea, nosotros encontramos un avance, ¿no? Que la regulación medioambiental sea de vía autónoma y que nosotros tengamos una disciplina como el derecho ambiental. Bueno, pero finalmente en los episodios críticos hemos tenido que volver a lo que hacíamos en los años 50, usar el código sanitario. Y eso es una deficiencia, claramente. Por más que podamos hacerle frente al fenómeno, pero es una deficiencia perder el código sanitario. Y bueno, y la OCDE ha sido enfática tanto en el desempeño del 2005 como en la evaluación de desempeño del 2016 en decirnos que hay una falta de coordinación entre la autoridad administrativa. A modo de anécdota les puedo contar que tras la reforma del 2010 que crea el Ministerio del Medio Ambiente, la autoridad más resistente, ¿no?, fue la autoridad sanitaria, que en el fondo sentía que era como una propietarización de sus competencias. Venía a ver el medio ambiente a quitarle lo que habían sido sus competencias de toda la vida. Y encargó un estudio para ver el impacto que tenía la nueva ley, fue a la Contraloría para que se definieran cuáles eran las competencias de uno y otro, y esa pelea duró por lo menos 4 o 5 años, hasta que finalmente se pudo hacer una línea divisoria. Y una vez que esa en disputa se acabó, entonces recién empezaron a poder tenderse los puentes para que la autoridad sanitaria pudiera colaborar con la autoridad medioambiental. Como yo les decía, para mí uno de los pilares fundamentales que tiene que ver con la deficiencia de la ineficacia del plan de prevención y descontaminación como instrumento de gestión ambiental tiene que ver con la participación ciudadana.
Y en esto, en el fondo, volver a contar que estamos en la sociedad del riesgo, que este es un problema que es social, que ya lo dijo Beckett en 1992, y después Luhmann, y después Downstein. O sea, tenemos literatura que nos hace ver que esto es así, es un problema que es provocado por los hombres, que no es deseado, pero del cual nosotros no tenemos que hacer cargo. Es muy importante que, por ejemplo, en este caso, no sé cómo será acá en México, pero en este caso lo que tenemos como participación ciudadana es, como yo lo encontraba en ese diagrama, es una consulta pública, que puede ser online, que puede ser que tú lo conozcas en el fondo de tu municipalidad, pero es una consulta pública. O sea, no es nada más que eso. ¿Cuál es el nivel de incidencia que tiene la ciudadanía en las medidas que van a contener los planes? Y eso tiene que ver con algo que es puntual y que también de algunos de los expositores mencionaba, y es que las realidades, no sé si el día o en la mañana, pero que las realidades, creo que fuiste tú, Marisol, que las realidades de los estados en México, que las realidades de los regionales en Chile son muy distintas. Y que es necesario que esas realidades locales se vean reflejadas en estos instrumentos de gestión ambiental, porque solo así la ciudadanía va a sentirse también como un sujeto como un sujeto no solo participativo, sino que con la obligación, ¿no es cierto?, de cumplir con la medida. O sea, cómo tú logras que culturalmente nosotros estemos más cerca del cumplimiento de eso, y eso solamente se va a hacer, creo yo, en la medida que el contenido del plan refleje la idiosincrasia cultural. El sur en Chile, la gente se comporta de una manera distinta, tiene tiempos de respuesta distinta. La leña, que es un problema a nivel de contaminación atmosférica en Chile, está relacionada con, en el sur, no en el centro, en el sur, con los niveles de pobreza mayor. La gente cocina leña, la gente calefacciona leña. Por lo tanto, las medidas que tú vayas a tomar respecto de la leña van a tener un impacto social del cual es necesario hacerse cargo, porque si no, simplemente la van a incumplir, porque es para su subsistencia. O sea, en la medida que nosotros no tengamos eso en perspectiva al momento de elaborar el instrumento de gestión ambiental, difícilmente va a ser fácil su cumplimiento. ¿Y por qué? ¿Sí? ¿3 minutos, 5 minutos? 3. ¿Y por qué? Porque esto es visto como una imposición estatal. Entonces, bueno, ¿cómo garantizar la participación de la sociedad civil en los procesos de creación regulatoria? Bueno, eso es lo que quería contar, porque es la hipótesis del CONDECIT, que no sé, creo que se llama CONACYT. Nosotros, con otros profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, ganamos el año pasado un CONDECIT que tiene por objeto de esto. O sea, ¿cómo podemos cambiar el comportamiento? Y eso nosotros, nuestra hipótesis es que básicamente tiene que ver con una participación a nivel local que sea en el fondo determinante en el contenido de la medida, y además en una evaluación ex antes y ex post de instrumentos de gestión ambiental. O sea, estamos yendo por dos caminos, con la participación y con la evaluación regulatoria, así que cuando podamos, no sé, rechazar o verificar nuestra hipótesis, le contaré a Marisol y les enviaré para que puedan compartir con ustedes los resultados. Es un proyecto a 3 años, pero por lo que hemos visto hasta ahora de la literatura que hemos consultado, claramente la participación pública incide en la obediencia posterior de la ciudadanía. Rol de la ciencia, ayer Laura decía si habíamos llegado al límite de las medidas tecnológicas, y no lo sé. Veo las exposiciones y creo que todavía tenemos un gap que cubrir, pero claramente esto tiene que ver de la relación con el derecho y la elaboración de las políticas públicas, cómo la ciencia nos nutre para hacer mejores políticas públicas, pero para eso, y Díaz Barneda también lo comentaba en el instituto, hay que superar dos cosas para mi gusto. Uno, el paradigma de la relación costo-beneficio dura, donde la mirada economicista es muy potente, y luego la pretensión de neutralidad de la ciencia. Yo creo que la ciencia no es neutra y que en ese sentido es importante que la provisión de insumos provenga desde otra perspectiva. Y en este caso también quiero dar un ejemplo de un proyecto de investigación que también estamos haciendo con la Facultad de Química de la Universidad de Chile, que tiene que ver con algo que a mí en un principio me sorprendió como abogada, y es el uso de los árboles
en el fondo cómo, me puedo no ser precisa por el lenguaje técnico, pero en el fondo cómo podían ser los capturadores en el fondo de material particulado que se depositaban en sus hojas y cómo eso podía ser una medida que contribuyera en el fondo a combatir la contaminación atmosférica. Y estamos viendo en el fondo cuál sería la mejor especie para poder reforestar Santiago, para que en el fondo encontrar ahí una nueva medida para combatir la contaminación atmosférica. No sé, esto también es un proyecto en cierne y no sé si el impacto, y ahí ustedes podrán comentar más tarde, puede ser significativo o no, pero pareciera que tener plátanos orientales, que es el árbol que más hay en Santiago, no es claramente algo que contribuye a reducir la contaminación atmosférica. Fiscalización, ya creo que aquí me voy a repetir un poco, pero claramente la Superintendencia del Medio Ambiente, que es el servicio a cargo, lo que ha visto es que claramente hay fallas regulatorias. Es muy distinto vigilar una fuente emisora industrial que los bienes de consumo como la leña. Es muy distinto el modelo de fiscalización que se tiene que utilizar para una autorización de una habilitación de una minera, como para un plan de prevención o para una norma donde es el Estado el llamado a cumplir. Hay una prohibición de ingresar a lugares habitados, no solo se tiene que fiscalizar, sino además que informar acerca del cumplimiento del plan de prevención, es decir, juega un doble rol este organismo fiscalizador. Como les comentaba, no hay normativa asociada a leña, eso significa que cada plan del sur tiene su propio estándar de humedad, lo que hace difícil una regulación que tenga parámetros completamente divergentes, y hay poca claridad de los programas de compensaciones que han sido uno de los mayores, entre comillas, éxitos. Y un poco respondiendo a su pregunta, lo que se ha buscado entonces es que los programas de los planes de prevención y contaminación tengan este test elaborado por la superintendencia, es decir, quiénes son los sujetos regulados, se encuentran identificados por la medida en algún registro, cuál es la técnica de control, cómo se cumple. O sea, de alguna u otra forma, que la medida pueda responder armónicamente a estas preguntas para que así el órgano fiscalizador lo tenga que interpretar, y todos sepamos cuáles son las reglas del juego. Concluye, Marisol, la última es que básicamente, un resumen de lo dicho, el instrumento de gestión dispuesto para ese cargo no ha sido eficaz, pero los últimos años se ha dictado mucho más. Esperemos que en unos 5 años podamos hacer una evaluación positiva. Ya saben cuáles son los 4 aspectos donde yo encuentro que hay deficiencia, y un poco seguir la recomendación que va en torno a lo de la participación, que es conseguir que las autoridades locales participen activamente en la formulación, implementación y evaluación de las medidas específicas de política contempladas en las planes. Es una de las recomendaciones de la OCDE, que déjenme decirle que los políticos de mi país tienen harto asidero y me va con eso, se los muestra y tienen más disposición a poder regular. Muchas gracias.